Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa. Bienvenidos al tercer episodio del podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes conversaré con personas disruptivas, innovadoras, emprendedoras, personas que son un ejemplo para otros porque piensan y actúan con un mindset de futuro. Este mes pensé que sería ideal conversar con alguien del mundo del reclutamiento ejecutivo para que nos ayude a medir el pulso del mercado y entender mejor también lo que están buscando las empresas hoy en día en cuanto a perfiles y cuáles son las señales que se vislumbran en el futuro del trabajo. Estoy feliz de darle la bienvenida a nuestra invitada, Marie Rosso, socia del prestigioso Headhunter Global, Spencer Stuart. Hola Pati, gracias. Es un gusto estar aquí contigo. Encantada. ¿Te parece si antes de empezar nos cuentas un poquito más de ti para quienes aún no te conocen? Bueno, a ver, ¿qué puedo decir de mí? Para ser muy breve, bueno, siempre me gusta empezar por decir que no soy peruana, pero sí soy una adaptada del Perú porque llevo ya 25 años viviendo acá. Soy puertorriqueña, me formé en Estados Unidos y en Puerto Rico con una doble profesión de administradora y abogada. Y bueno, hace 25 años vine al Perú y empecé una carrera más hacia el mundo de las finanzas y temas de soporte de negocio en el sector farmacéutico, donde estuve 13 años y tuve una carrera linda, donde estuve feliz esos años porque me pude desarrollar al máximo. Trabajé en una empresa americana que me dio todas las oportunidades, siendo mi último rol el de CFO, y de ahí me tocó reinventarme y me salí del mundo de las finanzas y entré a un mundo más de relaciones humanas, que es donde estoy hoy en día, y lo hice con mucho gusto y bueno, hace 8 años ya estoy dedicado al mundo de Executive Search y temas de liderazgo, donde me siento que me he podido desarrollar plenamente. En lo personal, pues soy mamá de 2 hijos ya universitarios y bueno, totalmente acogida por el Perú y muy feliz. Encantado. Sí, me gustaría que sepan que nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar juntas en algún momento y la verdad es de que le tengo muchísimo respeto profesional, así que estoy feliz de que nos puedas dar estos minutos para contarnos un poquito sobre el mundo en el cual vives hoy día en el reclutamiento ejecutivo. Ahora, ¿dirías tú que hay un antes y un después? O sea, ¿cómo han cambiado las cosas en el reclutamiento, en el headhunting en los últimos meses, producto del COVID-19? A ver, si vamos a hablar del antes y después, yo te puedo hablar más bien desde el punto de vista de nosotros en Spencer Stuart. Realmente nosotros no hemos sentido una evolución, un cambio grande, porque, a ver, para darte una idea, nosotros una semana antes de que se declarara la cuarentena ya estábamos haciendo home office. Entonces, al ser una empresa global, para nosotros es un tema muy natural trabajar en remoto. O sea, nosotros tenemos consultores y tenemos varios casos de consultores que están basados, por decirte, en una oficina de Chicago, Atlanta, pero viven en North Carolina, viven en otros lugares, porque mucho de nuestro trabajo es global, por lo tanto, muchas de nuestros procesos de entrevistas, relacionamiento con clientes se hace virtualmente. ¿Okay? Pero sí, o sea, yo podría decir que en los últimos años sí ha habido ciertas evoluciones en este mercado que sí nos ayudan en este proceso post-COVID, ya que, como te comentaba antes, hay evoluciones donde nos movemos mucho en un mundo virtual, entrevistas virtuales, nos basamos mucho en bases de datos súper sólidas que nosotros desarrollamos, entonces estamos moviendo más ese mundo moderno de data, de tener data, bases de datos muy compartidas entre diferentes países, entonces eso nos complementa mucho en el trabajo. Pero que te puedo decir que a raíz del COVID, que nosotros hayamos implementado algún cambio, no, hemos seguido funcionando business as usual, obviamente con ciertas dificultades de lo que está pasando en el mercado que sabemos, pero desde el punto de vista de la operatividad,
seguimos funcionando muy bien. Y yo creo que eso es algo muy común entre las empresas que ya tenían puesto el chip digital. Son quienes, de acuerdo a los estudios que se están haciendo, han podido navegar en estas épocas con mayor facilidad y de hecho mayor productividad. Ahora, pensando en las personas que podrían estar buscando trabajo en este momento, ¿cuál es el rol de LinkedIn en los procesos de reclutamiento que tienen ustedes? Nos hablaste de bases de datos potentes. ¿Recurren a LinkedIn? ¿Cómo funciona el proceso de reclutamiento en el caso de ustedes? LinkedIn es una herramienta importantísima, es una herramienta, no es la herramienta, es una herramienta muy importante en nuestros procesos de search. Y ahí sí yo te puedo decir que he visto una evolución importante en los últimos años, porque al comienzo pues el search se hacía de la manera tradicional, llamando a las empresas, contactando de otras fuentes. Hoy en día tienes una base de información súper completa a través de LinkedIn, desde poder descifrar cuál es la estructura de una empresa hasta saber dónde está el ejecutivo, peruanos que están en el extranjero, ese tipo de cosas. Es una base de datos de verdad que es súper importante y la utilizamos mucho. Sin embargo, no es la única fuente, ¿okay? O sea, a ver, si estamos hablando de ejecutivos que están en transición o ejecutivos que quieren hacer un cambio laboral, tienen que estar presentes en LinkedIn y hay tutorials de cómo ingresar tu información en LinkedIn para que sea lo más completa posible y sea lo más visible posible. Sin embargo, como nosotros nos movemos en Spencer hacia unas búsquedas que son llamadas a la punta de la pirámide, ¿qué estamos hablando? A eso nos referimos a todo lo que son gerentes generales, primera línea, a veces bajamos una siguiente línea. Es ahí donde LinkedIn lo tenemos que usar como herramienta, pero no como única fuente. ¿Por qué? Porque LinkedIn todavía no contiene información de todos los ejecutivos. Todavía hay muchos ejecutivos que no tienen la información actualizada. Tienes información vieja. Entonces ahí es que es tan importante el tener los contactos, tener las bases de datos correctas, tener la llegada a estos ejecutivos. ¿Qué pasa? Que muchas veces un ejecutivo que está feliz trabajando en una empresa que no quiere moverse, no se preocupa por actualizar LinkedIn. Y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos headhunting, nosotros buscamos muchas veces personas que no necesariamente están buscando un cambio laboral, y ahí es que entra la magia de cómo nosotros llegamos a ellos, empezamos esa conversación que es tan importante para que se interese en la posición y entren al proceso. Entonces ese tipo de relacionamiento no te lo maneja una herramienta como LinkedIn. Por lo tanto, estamos hablando de procesos humanos donde las herramientas virtuales son importantes, pero no podemos dejar de lado lo humano, que es ese contacto, esa conversación que es crucial. Ya. Ahora, cuéntame, hablemos un ratito de los perfiles, ¿no? ¿Qué tanto han cambiado? Leí últimamente un artículo de McKinsey donde decían que se necesitaban más doers, ¿no? Más gente que haga que las cosas sucedan. ¿Cómo están cambiando las expectativas en los puestos ejecutivos? ¿Qué diferencias podrías estar percibiendo en el mercado durante este periodo? Mira, a ver, todavía, y si vamos a basarnos, porque a raíz de esta conversación estuve también investigando un poco afuera, no basarme solamente en Perú. Lo que estamos viendo es que todavía es muy temprano para ver una tendencia. O sea, nosotros podemos especular de lo que va a pasar, pensar que puede pasar, pero todavía no estamos viendo cambios o necesidades muy puntuales. Y no está pasando en Perú y no está pasando en otros países de Latinoamérica ni a nivel de Europa o Estados Unidos. Todavía no vemos. Y yo te digo porque yo puedo ver semanalmente qué procesos se están activando en otros países. Entonces tú decir, oye, hay una tendencia que ahora todo el mundo quiere gente digital o quiere tal cosa. No, todavía no se está viendo, sino que lo que sí estamos viendo internamente en Perú, y eso lo sabe todo el mundo, es que las empresas están tratando de, internamente mover su gente, han congelado muchas posiciones,
están haciendo cambios internos, hay mucha gente saliendo al mercado. Esa es la realidad que vemos y que la gente está tratando de moverse dentro de esta incertidumbre, ¿okay? Pero ver una tendencia, claro, en estos 2 meses de cómo han cambiado las posiciones es muy temprano para verlo. Todavía hay mucha especulación, como dije. ¿Qué pensamos que va a pasar? O sea, definitivamente ante la coyuntura, como hemos visto esta aceleración de todo el tema digital, e-commerce, esos son roles que el que no los tenía los va a necesitar y los va a buscar. Toda la parte de metodologías ágiles, porque nuevamente uno de los atributos más importantes que estamos viendo ahorita es la agilidad y el trabajo en colaboración, y las funciones de supply chain están tomando bastante protagonismo y pensamos que van a tomar bastante protagonismo, pero que te diga que hay una tendencia específica actual real, no lo estamos viendo. Acá lo que están viviendo muchas empresas, y ahí es que entran las áreas de desarrollo de talento, recursos humanos, a ver muy de cerca, y los mismos gerentes generales, es cómo han reaccionado los ejecutivos ante la crisis. Entonces estás viendo casos donde los ejecutivos que eran las estrellas, que venían súper preparados, que venían como high potentials, algunos no han tenido la reacción esperada, ¿okay? Mientras que han habido otros que normalmente estaban en un perfil más bajo y han demostrado que tienen esa capacidad de moverse en un entorno de incertidumbre y tomar acción. Entonces, yo a veces me recuerdo y pienso que en el Perú, los últimos 10 años hemos estado en un periodo de crecimiento, entonces hemos necesitado ejecutivos para una etapa de crecimiento. Sin embargo, creemos, y bueno, todavía está por verse, que vamos a necesitar ejecutivos que estén acostumbrados a trabajar en un mundo de incertidumbre. Y eso me hace recordar en las épocas cuando yo llegué a Perú, donde vivíamos en constante incertidumbre, tipos de cambio saltantes, inflaciones. Entonces, los ejecutivos de esa época estaban muy acostumbrados a vivir en ese entorno. Pero Los ejecutivos de los... Sí, Pati. Mari, yo recuerdo esa época también, y justo me preguntaba en relación a lo que acabas de mencionar, o sea, ¿qué tan abiertas están las empresas a contratar estas personas que creo que las necesitan hoy en día, pero que quizás pues son algunas, dependiendo de qué tan jóvenes eran en el momento, podrían pues ser personas mayores, y a veces hay ese paradigma, ¿no? Cuando vemos que no tiene por qué ser así. Sí, a ver, nosotros vemos de todo, o sea, donde hay empresas que no tienen ningún tipo de limitación o son totalmente abiertas a atraer talento de diversas edades, como empresas que sí tienen un foco por su estilo, por su cultura, a buscar gente mucho de otra generación. Todavía yo no te puedo decir bajo la crisis si van a recurrir a estos perfiles que vienen con esa experiencia anterior de crisis, ¿okay? Mucho va a depender de la empresa, y como te digo, hay casos donde hay empresas que son totalmente abiertas. Nosotros el año pasado hemos hecho varios placements de personas sobre 55 años sin ningún problema, porque lo que valoran ahí lo que valoran ahí ha sido la experiencia y obviamente la parte de los soft skills que tienen esas personas. Entonces sí sucede, o sea, no es una limitante. Efectivamente, decir de que es fácil, no es fácil, pero no, requiere un poco más de esfuerzo. Okay. Ahora, pensando en el futuro, siempre se habla del nuevo normal. He escuchado de que ya nada va a ser normal nunca, porque estamos en constante ebullición, en constante cambio. Pero pensando en el futuro, ¿cómo te das cuenta que un ejecutivo tiene esa pasta, que está listo para el futuro, para lo que se viene? ¿Qué características o rasgos personales definen para ti un mindset del futuro en alguien? Bueno, definitivamente, y no es únicamente pensando en la crisis, sino pensando hacia el futuro. Algo que se está hablando bastante y creo que todavía nos falta es el tema de colaboración. La colaboración es, en todos estos procesos nuevos de transformación, la colaboración interna y externa son críticas. O sea, es esa capacidad que tú tienes, esa apertura,
para pensar de una manera más horizontal, de tú compartir hacer benchmarking fuera con otras empresas, pero no solamente es que yo le saco a la otra empresa qué información le saco, sino qué información yo también le puedo dar para que ellos se desarrollen mejor. Entonces ese sentido de yo te doy, tú compartes, ida y vuelta, es algo que yo creo que va a ser muy importante y sí me parece que en este entorno mucha gente lo ha desarrollado y ya puede ser a través de gremios o directamente, pero esa apertura real de compartir tu información, compartir lo que estás viviendo con otros y también abrir esa puerta para que los demás te compartan va a ser y es algo crítico. Y como te digo, falta mucho acá en el Perú. Y de ahí hay un tema bien importante que también es la agilidad de aprender, porque las cosas están cambiando tan rápido y es imposible que tú lo sepas todo, pero es ese deseo y esa agilidad de tú tratar de ver qué está pasando, entender, leer, hablar con personas que sepan para aprender. Y hay un concepto que se está usando mucho ahora, que es no sé si lo has escuchado, Pati, que es el reskilling. Claro que sí, el reskilling y el upskilling. El skilling. Entonces es como yo también me empiezo a desarrollar en cosas nuevas, aprender cosas nuevas que no son mi área de confort y lo que yo siempre he sabido. Entonces eso, las personas que hacen reskilling y tienen esa capacidad de esa apertura van a poder ubicarse en la empresa donde quieran. ¿Okay? Entonces eso significa que puedo mover en cualquier área de la organización, van a ser muy valiosas para las organizaciones. De ahí otro tema rápido, que es dos cosas más, que es el sentido de propósito, y ese sentido de propósito que tiene que tener el individuo alineado con la empresa, alineado con los clientes. Eso es algo que también es algo que está cada vez agarrando mucho más fuerza. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué dentro de todo lo que hemos conversado, el conocimiento de las tecnologías emergentes como el Internet de las Cosas, como la inteligencia artificial, todo el tema de los sensores, en fin, qué tanto es algo que se esté priorizando en los reclutamientos o que sea una preocupación ahorita de las empresas, Big Data? A ver, todo lo que has mencionado está en boga. Okay. Pero te lo piden, o sea, dicen quiero que esta persona tenga, ¿no? Haya hecho algo con inteligencia artificial o haya trabajado con, no sé, con machine learning o que pueda manejar, que sepa de Big Data. ¿Lo están poniendo como un requisito? Sí, o sea, vamos a pensar dependiendo los niveles. ¿Okay? Y yo te voy a dar un ejemplos puntuales, o sea, donde hemos visto casos, por decirte, de un Chief Data Officer, okay, que ya estamos hablando de posiciones que ya pueden reportar a CEO o ya estar en una segunda línea, pero son roles muy estratégicos, donde ahí lo ideal para las empresas es buscar una persona que tenga esos conocimientos técnicos, pero tiene que tener las capacidades de liderar un proceso de cambio dramático, que ahí entramos a las habilidades soft que tienen que tener estas personas para evangelizar, convencer el movimiento político. Entonces, la gente que quiere estas cosas, lo ideal es conseguir este perfil, vamos a llamar, con estas dos capacidades, la técnica y la política. Sin embargo, y justo yo hablaba con un ejecutivo la semana pasada, que fue bien interesante, que tiene el rol de Data Officer, y esta persona no viene de un mundo técnico, viene de un mundo de estrategia, finanzas, y me comentaba y me decía que sí, efectivamente su proceso de aprendizaje individual ha sido bastante extenso y profundo, pero lo que a él le ha servido en todo este proceso es que él ha sabido tener las conversaciones de negocios con las personas claves para movilizar estas tendencias. Y si él no hubiera sabido tener estas conversaciones de negocio, y cuando digo conversaciones de negocios es donde realmente impacta y cuáles son las consecuencias de los procesos en todas las áreas de negocio. Y el poder identificar dónde a través de estas funciones puedes crear más impacto. Entonces, esas conversaciones de negocio me parecen a mí, y por lo que me decía esta persona, son críticas. O sea, tú por más perfil técnico que tú tengas y conozcas de todas esas tecnologías que hablaste, si tú no tienes
esa pasta de entender cómo se vincula un área de negocio a otro y cómo es tu interacción con el cliente y cómo impactas realmente en los resultados, no funciona. ¿Okay? Entonces es como cualquier proceso transformacional que tiene que tener una organización, tienes que tener alguien liderando los que tenga estas capacidades de negociación, de influencia, de evangelizar, de movimiento, de moverse políticamente en la organización. Entonces, decirte el mundo ideal es encontrar la combinación de los dos, pero en la práctica es muy difícil conseguir gente con esas dos habilidades. Y sobre todo, acá salimos mucho a buscar fuera estas personas, pero también tenemos un reto adicional que es decirle a estas personas que se vengan a vivir a Perú. Muchos de ellos estaban trabajando en organizaciones muy grandes, fuera, en México, en Brasil. Entonces también el atraer esos ejecutivos acá tiene que ser empresas muy, muy novedosas, muy innovadoras, muy dinámicas para que sea atractivo. Sí, justo hace unos días leí un artículo de Thomas Davenport del Harvard Business Review, y él lo que decía es de que hay 4 áreas críticas para lograr una transformación digital, que parte de tecnología, de todo lo que son datos, los procesos y también una cultura de cambio organizacional. Y a medida que leía, para mí uno de los conductores clave es la capacidad para influir, que solo refuerza lo que acabas de decir. Y para influir tú tienes que también saber comunicar. Entonces yo creo que comunicación, esta empatía, esta inteligencia social, por llamarlo de alguna manera, es crítico para no solo para complementar todas esas habilidades y especialidades que son críticas ciertamente, pero que si no tienes lo otro no puedes avanzar. O sea, se generan cuellos de botella reales. Entonces, creo que uno de los reskillings que tenemos que hacer, o upskillings en algunos casos, es precisamente desarrollar todas estas habilidades que antes pues no se priorizaban tanto. Se sabía que eran importantes, pero ahora que estamos viviendo tantos cambios, se convierten en habilidades también críticas, ¿no? Claro, porque son procesos disruptivos. Así es. Entonces, y por naturaleza el ser humano tiene resistencia a los cambios. Uh-huh. Entonces, por más que de la boca para afuera diga, sí, vamos a hacer el cambio, pero no, detrás de eso hay mucho que labrar. Mari, cuéntame un poquito de las nuevas posiciones que has escuchado que te pueden haber sorprendido. Se escucha mucho que ahora el CEO es o el gerente general ahora es el gerente de relaciones, que el Chief Technology Officer ahora es el Chief Data Officer, o temas también relacionados. O sea, están cambiando las posiciones, están cambiando lo que se espera de ello. ¿Qué posiciones o cargos sorprendentes te han llamado la atención últimamente? A ver, no, y ya lo mencioné antes, no son sorprendentes, son estos nuevos roles que ya no están dentro del CTO, o sea, del Chief Technology Officer. Hay empresas que tienen, dentro del área de tecnología, tienen metido todo el tema de la transformación de data, uh-huh. Pero hay muchas empresas y las que tienen organizaciones más grandes, con una visión más, vamos a decir, a veces está más arriesgada, más novedosa, más disruptiva, tienen los roles de Chief Data Officers y Chief Digital Officers reportando a CEO directamente o separados del área de tecnología. ¿Okay? Entonces eso sí es algo que es una tendencia que se está viendo. Pero moviéndote un poquito más abajo, los roles que están súper demandados son los data engineers, los data analysts, los data scientists, los scrum masters, que estamos hablando de la gente que lidera estos procesos ágiles, todas las posiciones de user experience o client experience, experiencia de cliente, utilizando metodologías ágiles. Esas son posiciones que las estás escuchando cada vez más y son bien difíciles de encontrar. Sobre todo bajamos a los niveles de data engineers, data analysts, data scientists, que son perfiles más matemáticos, más estadísticos. Ahí las empresas están enfrentando unas dificultades muy grandes. ¿Por qué? Porque nuevamente son personas, primero las universidades acá en Perú no los forman y no forman esas habilidades blandas. Entonces puedes tener un matemático genio que lo sientas en una empresa, pero es una persona que trabaja de forma, muchas veces, y no hay que generalizar, pero muchas veces pasa que son personas que no están acostumbradas a trabajar en equipo.
a meterse a entender el negocio, no ven el valor de aprender de otras áreas. Y bien interesante porque algunas empresas ahorita lo que han hecho es crear posiciones intermedias, ¿okay? Para que hacer ese link entre el negocio y los técnicos. O sea, alguien que conozca un poco de lo técnico, pero que también tenga esa capacidad de meterse a un negocio específico y conversar con las personas, los líderes de esa área o los colaboradores de esa área. Entonces están creando posiciones intermedias para esa conversación y echar hacia adelante los proyectos. Entonces son posiciones que estamos viendo que son bastante demandadas y vamos a seguir viéndolo, y ahora con esta aceleración del tema digital aún más. Ahora, hablando del tema digital y el futuro, o sea, ¿cómo te imaginas tú ya a título personal el futuro del trabajo? O sea, ¿cómo sería el día típico de alguien que se va a trabajar? Si es que se va a trabajar o se conecta desde su casa. ¿Cómo ves eso? O sea, si te pudieras tomar una licencia de 2 minutos para soñar un poquito, ¿cuál es tu visión del futuro en relación al trabajo? Yo me lo visualizo como lo estoy viviendo yo actualmente. Ya. Que de alguna manera todas mis reuniones, todas mis interacciones son por teléfono o son por vía web. El llevar a cabo reuniones pequeñas o reuniones grandes las puedo llevar perfectamente vía web. El tener reuniones en equipo de socialización. Con mi equipo en la organización las tenemos hasta concursos de cocina. Entonces lo veo bastante factible, pero eso sí, buscando más hacia el futuro y salgamos de la crisis del COVID, espacios donde sí pueda seguir teniendo una interacción física. Entonces yo sí pienso que definitivamente todos los espacios de coworking cuando pase eso, van a tomar mucho más fuerza. Las oficinas grandes que existían algo, de repente no van a necesitarlas. Ya veo empresas acá en Perú que simplemente todo han cerrado, sí, oficinas grandes, y claro, van a tener espacios satelitales. Y tienes la opción, como dices tú siempre, del coworking, ¿no? Porque ya antes de la pandemia grandes empresas se habían mudado a espacios de coworking. Entonces yo coincido contigo que con los protocolos adecuados, el coworking probablemente va a seguir siendo algo que va a ser cada vez más atractivo para las empresas tradicionales. Ahora, pero Pati, aquí hay algo que en el futuro del trabajo, ya que hablamos del futuro del trabajo, yo sí veo algo que quizás en el corto plazo no lo estamos viendo y no lo vamos a ver, pero más en un mediano plazo va a ser una oportunidad para las mujeres muy grande. Ya, cuéntame. O sea, yo veo que, leíamos en la prensa la semana pasada que las más perjudicadas han sido las mujeres con el tema del cierre de empresas, pero yo pensando en el futuro del trabajo, yo creo que las mujeres, porque ¿qué ha pasado? Nos hemos dado cuenta que se puede trabajar remotamente, que se puede trabajar efectivamente remotamente, y ese miedo que tenían muchos líderes de abrirse hacia el trabajo home office lo han perdido, porque ya se han dado cuenta que funciona. Entonces muchas mujeres renuncian o dan un paso al costado en cierta etapa en su carrera porque no tienen esa flexibilidad, porque las empresas no le dan la flexibilidad. Entonces ahora vamos a abrir un abanico de posibilidades para que esas mujeres tengan esa flexibilidad y puedan trabajar desde sus casas. Y segundo, también la crisis nos ha enseñado en las casas a compartir más el trabajo con las parejas, y eso es algo que las mujeres van a salir ganando. Y yo he tenido varios candidatos que he hablado en estos días que me dicen: perdona un momentito, pero tengo que atender mis hijos porque mi esposa es una doctora y está en la clínica o está en un hospital atendiendo a sus hijos. Entonces eso también a desarrollar cierta sensibilidad en las parejas para cooperar en la labor de la casa. Entonces yo creo que esto nos va a ayudar mucho a las mujeres y a que las mujeres no tiren la toalla en el camino en su desarrollo profesional. Ojalá, porque yo he hablado con muchas ejecutivas jóvenes que de pronto quisieran trabajar a tiempo parcial después de que termina su licencia por maternidad, y a veces no tienen esa opción. Entonces ojalá se pueda abrir ese canal que no tiene por qué estar cerrado, ¿no? Genial. Ahora, antes de este último comentario estábamos hablando
de cómo algunas empresas, sea por temas prácticos o también por bajar costos, pueden estar migrando a otras opciones en cuanto a localidades y para poder proporcionarle a sus colaboradores un espacio donde sí puedan juntarse una vez pase el tema de la crisis, ¿no? Y lo cierto es que las empresas están buscando bajar costos fijos en estas épocas e irse a esquemas más variables para solventar la crisis. ¿Cómo se traduce esto a las remuneraciones? Sé que tú has comentado que todavía es muy temprano para ver cambios, pero ¿qué podríamos esperar? ¿O qué has podido ver hasta ahora en cuanto al tema de paquetes salariales o remuneraciones? En el corto plazo sí lo que estamos viendo y sabemos que son medidas temporales. Las empresas están cortando salarios, están yendo a esquemas de vacaciones o suspensión, eso sí lo estamos viendo. Empresas donde no han pagado bonos o no, ya han determinado que no van a pagar bonos. Ese es el corto plazo. Hacia más pensando y pasando la crisis, sí, definitivamente la lógica te dice que va a haber una cierta sobreoferta en el mercado de ejecutivos, si las cosas siguen como están. Entonces eso sí, de alguna manera va a hacer cuestionar las escalas salariales, ¿okay? Porque si tienes más ejecutivos disponibles a un mejor precio o mejor la compensación, entonces eso es lo que te dice el sentido común. Todavía no estamos viendo eso. Lo que sí es que en estas posiciones tan demandadas, como hemos conversado antes, ahí sí yo no creo que haya mucho ajuste, ¿no? ¿Okay? Porque hay revistas compitiendo por un talento muy escaso, entonces va ahí nuevamente la manera de muchas veces enganchar a las personas es la combinación del reto que le puedes ofrecer y también el paquete de compensación. Okay. Pero independientemente de eso, sí hemos visto en los últimos años un movimiento bastante interesante hacia compensaciones variables. O sea, donde las compensaciones variables hay mucha creatividad en lo que se hace en las compensaciones variables. Mari, y el tema del interim management o esta gestión temporal donde tú traes a un gerente general o un alto ejecutivo, una empresa por un tiempo temporal bajo contrato, ¿qué tanto se está dando en el medio? ¿Y es una opción atractiva para los momentos que estamos viviendo ahora? Mira, el interim management es algo que ha existido muchos años, hace muchos años existe en Europa y en Estados Unidos. Acá en Perú nunca no ha pegado, es una tendencia que no ha pegado. No, definitivamente, interim management, ¿qué es lo que hace? Es que tú traes a la organización un ejecutivo para que te desarrolle y ejecute un proyecto, una función específica por un periodo corto de tiempo. ¿Okay? Y casualmente, mira, yo te digo, es interesante porque hace unas par de semanas hablé con un gerente general de una empresa donde están teniendo una necesidad puntual financiera que no va a ser permanente ante la crisis, el tema de relacionamiento bancario, el renegociar condiciones de préstamos, refinanciar. Y para este caso específico sí ha considerado, y no le ha llamado interim management, pero sí está considerando un grupo de ejecutivos para que ingresen y ejecuten esta parte que es tan crítica en medio de la crisis, ¿okay? Entonces yo creo que sí, y coincido que es un mecanismo que sí puede tomar bastante fuerza. Es muy diferente a ser un consultor, porque el consultor normalmente entra a recomendar. Acá es una persona que entra a ejecutar. Esa es la diferencia principal. Y es algo que también yo he leído sobre el tema, en Perú no lo he visto tanto, es en el mundo de las startups. Donde tú tienes una startup, donde tienes, quizás vamos a hablar nuevamente de la función financiera, no puedes pagar un CFO, pero sí necesitas algún levantamiento de fondos, necesitas hacer, flujos de caja sofisticados por un periodo de tiempo y necesitas un ejecutivo de peso con una expertise técnico específico por un periodo de tiempo que te ayude a sacar esta startup hacia adelante y después pues reemplazas por una persona en el día a día. ¿Okay? Entonces hay estas dos miradas. Perfecto. Ahora, Mari, y si tú tienes dos candidatos que están igualmente calificados, o sea, tienen
muchas similitudes en sus respectivos currículos y experiencias y conocimientos, en fin. ¿Qué es lo que mueve la aguja para ti? O sea, si tú tuvieras que contratar a alguien, ¿cuál es un factor determinante que podría inclinarte hacia uno o el otro? A ver, si son dos ejecutivos similares en experiencias, formación, definitivamente, y vamos a entrar nuevamente a las habilidades soft que puede tener el ejecutivo. Si vamos a hablar en el mundo que estamos viviendo y que vamos a empezar a ver cada vez más, que es este mundo más distanciado, o sea, más trabajo remoto, yo creo que va a ser crítico que sea una persona muy cercana a los equipos, que tenga esa habilidad de desarrollar conexiones con el equipo a todos los niveles. Entonces, esa cercanía, esa empatía, esa sensibilidad o también hasta percepción, que pueda leer a la gente, entenderla, que tenga una preocupación genuina por la gente, por su bienestar. Creo que esas son cosas que podrían marcar una diferencia, porque si pensamos en un mundo distante donde estamos trabajando remoto, pues tú tienes que estar muy, muy cerca de la gente, entender, mucha humildad también para escuchar. Y ahí entramos al mundo de la comunicación, que lo dijimos antes, es cómo este ejecutivo se comunica, cómo es un ejecutivo que adapta su discurso de acuerdo a la persona que esté hablando, pero para eso tienes que conocer a la persona y tienes que dedicar tiempo a conocer a la persona. Entonces yo creo que para mí esas son cosas que van a ser críticas y las vamos a tener que mirar con mucho más cuidado en el momento de hacer una contratación, y sí pueden mover la balanza de un lado a otro. Es que estamos hablando de esa conexión y esa capacidad de comunicar. No sé. Excelente, ¿no? Excelente, porque es importante que las personas escuchen estas cosas. Porque todos aprendemos de este tipo de conversaciones, ¿no? Tanto tú como yo, como las personas que nos están escuchando. Y ya para cerrar, Mari, la pregunta de rigor, porque siento que hoy en día todos tenemos que estar continuamente reinventándonos. ¿Cómo haces tú para reinventarte todos los días? A ver, Pati, si quieres que sea sincera, yo no me reinvento todos los días. Me gustaría reinventarme todo el tiempo. Pero, a ver, y te voy a decir, tengo la ventaja de que en mi profesión hay una conexión muy, muy grande de lo que a mí me mueve como individuo. Entonces, ya en este descubrimiento que he tenido personal, a mí me mueve el aprender, el conocer, el aprender sobre diferentes cosas, y eso me lo da mi profesión, esta capacidad de hablar con muchas personas y profundizar, entender qué es lo que hacen, qué es lo que sienten, cómo lo viven, entender los negocios, los diferentes sectores, las nuevas tendencias. Eso me lo da mi trabajo y eso es lo que a mí me enriquece día a día, vamos a decir. Entonces, de alguna manera natural, a través de mi función, yo tengo eso que es lo que me enriquece profesionalmente y hasta individualmente, porque a veces tienes momentos de mucha satisfacción en la interacción con las personas. Entonces, pero sí, yo creo que reinventarse conlleva un poco más que eso. O sea, yo creo que un ingrediente importante es esa curiosidad o ese interés de aprender cosas nuevas, sí te ayuda. Pero para reinventarse creo que se necesita algo más. Y ahí es cuando tienes que conocerte bien, tienes que seguir tus instintos. Entonces son otros aspectos adicionales que sí requiere un poco más de meditación o de pensamiento. Qué bueno, qué bueno. María, se acaba el podcast, se nos acaba el tiempo. Yo quería agradecerte por acompañarnos, por compartir tanta información y también por ser una fuente de inspiración. Pueden encontrar más información sobre María en el portal de Spencer Stuart o en su perfil de LinkedIn. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y los esperamos en un mes. No sé, Marí, si quieres decir algo de cierre antes de
de que terminemos la sesión. No, como te dije al comienzo, muchas gracias, Patti. También para mí es un honor el que tú me invites porque también tengo una estimación profesional muy grande hacia ti. Y nada, los invito a todos a seguir investigando y sobre estas nuevas tendencias. Yo creo que si uno tiene el interés de aprender, lo puede hacer y no hay edad, no hay nada que te limite hacia ello. Qué bueno, entonces partimos en una nota positiva. Muchísimas gracias nuevamente, María. Gracias a ti, Patti. Cuídate.